8 de la mañana, 38 minutos. Hemos hecho contacto telefónico con el asambleísta Rolando Panchana. Rolando, Washington Delgado te saluda, siempre preocupado por el tema de la ley de comunicación. ¿Cuál es la última apreciación sobre el proyecto de comunicación que se va a aprobar el día 10 de abril, según las expresiones del presidente de la Asamblea? Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad y por la entrevista. Pues realmente estamos esperando que el presidente convoque a votar. Hoy se desarrolla el último foro de socialización de la ley aquí en el Salón del Ex Senado, en la Asamblea en Quito. Luego de eso el ponente tendrá que recoger todas las sugerencias y darle el texto final al presidente, que lo distribuirá con 48 horas de anticipación por lo menos al resto de la Asamblea. Ya, el presidente va entonces a revisar el proyecto definitivo antes de la aprobación del 10 de abril, Rolando. ¿De qué presidente estamos hablando? Ya, de acuerdo. Al referirse al presidente, te refieres entonces al presidente de la Asamblea. Sí, presidente de la Asamblea. Porque hay una preocupación en el tema del veto presidencial, si el presidente de la República, Rafael Correa, retorna a algunos de los textos originales ya inclusive reconocidos por Mauro Andino como errores. Le he entrevistado a él personalmente, hay algunos temas ahí muy interesantes. La preocupación es que la Asamblea no pueda ratificarse con 83 votos en el texto que ustedes aprueben. ¿Puede haber algún compromiso previo, como lo hizo, por ejemplo, Paco Velasco en otro de los proyectos que él manejó, que el tema de la competencia, me acuerdo, que él primero habló con el presidente de la República, hubo el compromiso y luego el presidente apoyó lo que ustedes decidieron en la Asamblea? ¿Existiría esa posibilidad, Rolando? A ver, nosotros no podemos comprometer al presidente en su opinión. Cuando hablamos en la ley de regulación y control del poder del mercado con el presidente, siempre se le hizo a título de compañeros de partido, pero no a título de asambleístas. El texto que llegó de la Asamblea al presidente fue publicado tal como salió de la Asamblea, porque el presidente consideró que era un buen texto, nada más, y que así como estaba, debería convertirse en ley. Eso es lo mismo que, por ejemplo, el presidente viniera donde nosotros y nos dijera: a ver, yo les voy a votar el proyecto de esta forma, allánense, porque si no lo veto de esa forma. O sea, eso sería... De acuerdo, yo sé que inclusive no está contemplado en la Constitución ese procedimiento. ¿Por qué, Rolando? Es que ahí, por ejemplo, el tema del artículo 3, ya discutido con el proponente, el doctor Mauro Andino, ahí habla sobre contenidos de todo tipo de información, o sea, ¿qué es contenido, no? Todo tipo de información y opinión que se produzca, reciba, difunda e intercambie a través de los medios de comunicación. Y luego, desde el artículo 64 al 73, le da la potestad a este Consejo de Comunicación y Desarrollo de la Comunicación para controlar el contenido, para penalizar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la preocupación es que los medios de comunicación primero estaríamos supeditados a lo que diga el Consejo para ver qué se informa, qué se produce, etcétera. El doctor Mauro Andino dice que aquí va a haber aclaraciones, que no se incluye como contenido la opinión, por ejemplo, sino solo la información. Pero ¿qué tal si el presidente dice no, también incluyase la opinión, Rolando? A ver, yo quiero dejar bien claro que la palabra control no está en la ley. Es decir, la ley no controla, solamente regula. Y toda regulación es posterior, no anterior. Porque si es anterior, ya no es regulación, sino censura previa. Y eso está prohibido por la Constitución. Entonces, la ley en esto es perfectamente clara, en el sentido de que toda regulación es posterior a la emisión de un contenido, no anterior, porque eso constituiría censura previa, salvo los casos expresamente reconocidos desde la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, cuando se trate de la salud pública o del interés superior de niñas, niños o adolescentes, en función de fijar franjas horarias para la emisión de ciertos contenidos, y eso es totalmente
claro aquí como en cualquier parte del mundo. Así que yo ahí no vería ningún problema en torno a ese tema, y creo que el texto está bien. Si hay algo que contribuye a aclararlo aún más, bienvenido sea. Ya, bueno, no dice control, Rolando, y es correcto, solo dice el título cuarto, regulación de contenidos, pero en cambio habla del control de estas personas que van a hacer la supervisión de lo que se diga, y luego este consejo va a acoger esas denuncias y también lo puede hacer de oficio. Así que hay una serie de palabras de pronto que no están dichas, pero finalmente las acciones son las que cuentan. Pero también sobre este mismo tema, correcto también, Rolando, que está prohibido en el artículo 19 que los funcionarios públicos hagan censura previa, en el artículo 20 que los medios de comunicación hagan censura previa, y más bien tenemos que obligarnos a una responsabilidad ulterior de todo tipo de contenido, incluyendo la opinión. Y vuelvo a lo mismo, ¿qué tal si un periodista opina y el periodista dice yo no quiero rectificar porque yo creo que estoy diciendo la verdad? El medio de comunicación, que tiene que permitírselo, luego tiene el artículo 23 la responsabilidad solidaria cuando por orden del Consejo debe de rectificar, pero el periodista dice no, entonces estamos hablando de una censura previa para el futuro, dice mejor no digas tal cosa porque vamos a tener este problema, Rolando. Para ese caso específico, el medio de comunicación debe señalar que la opinión de esa persona o lo que diga en el espacio o en la columna o en el horario televisivo correspondiente, la responsabilidad de lo que él dice es exclusiva de él y no del medio. Con eso, el medio está señalando claramente la responsabilidad ulterior en una sola persona y no en el medio que le dice. Sí, pero repito, no, nada más por insistir, cuando el Consejo dice hay que rectificar lo que opinó ese periodista, el medio tiene que rectificar. Pero si no lo hace, porque el periodista dice, no, yo me ratifico en lo dicho, ¿qué va a pasar allí? El periodista tiene todo el derecho de ratificarse y asumir la responsabilidad por ello, pero si el Consejo le ordena al medio una rectificación, el medio tiene que contradecirle al periodista. ¿Y qué va a pasar en el futuro? Entonces va a haber censura previa. No porque si el periodista tiene el derecho de ratificarse y de asumir la responsabilidad de lo que dice, pero también si el Consejo de Comunicación estipula una rectificación frente a la información, el medio la coloca, pero dice que es el Consejo el que la ordena. No es el medio el que la está haciendo, sino el medio está publicando la rectificación en virtud de una resolución del Consejo. Y esto no solamente funcionaría aquí, esto ya es así en España, por ejemplo. En Chile también se maneja de la misma forma, en Colombia de una manera similar. Es decir, aquí no hay censura previa de ninguna manera, sino simplemente el medio acata lo que el Consejo resuelve en el horario establecido por el Consejo. El periodista tiene el derecho de ratificarse en lo que dice. Si se ratifica, está asumiendo la responsabilidad plena ulterior de lo que está diciendo, y el Consejo está cumpliendo su papel regulador. Yo no le veo ninguna confusión si se aclara perfectamente bien qué es cada cosa. Sí, nada más que entonces habría dos opiniones, ¿verdad? La una que procede del Consejo, el medio la publica, el periodista por otra parte necesitará seguir escribiendo y va a seguir escribiendo sobre lo mismo, y entonces el medio en algún momento va a tener que por lo menos sugerirle, oye, ya no escriba tal cosa, y porque si no, el medio es responsable solidariamente del artículo 23. Pero en todo caso, esto es lo que ustedes van a discutir en la Asamblea y vamos a ver cómo sale la ley y luego del veto presidencial, la reglamentación. Orlando también tiene algunas inquietudes, Rolando. Sí, nada más para aclarar un tema. Estamos hablando estrictamente de una opinión, no estamos hablando de una información. Porque cuando es una opinión, funciona lo que hemos conversado. Sí, de acuerdo, pero que también eso es lo de la opinión, tiene que sacarlo del articulado correspondiente, porque hoy día no hablan diferenciado, información y opinión. Nomás habla de todo contenido. También ahí Mauro Andino dijo que van a aclarar eso, que la opinión la van a sacar. Y por eso es que me refería justamente qué van a hacer con ese otro artículo de la responsabilidad solidaria.
Rolando, sí, adelante. Sí, la inquietud de Rolando es que el tema del archivo es una de las corrientes que también se analiza a lo interno de la Asamblea Nacional, el archivo de este proyecto. No obstante que ya has mencionado que es una desobediencia plena al mandato. Sin embargo, hay otros proyectos de ley que también están dentro del mandato de la ciudadanía derivado de la consulta popular del 7 de mayo, pero que están allí esperando. ¿Por qué esta prioridad en torno al tema de ley de comunicación? No es que no se la quiera, se la debe implementar, pero buscando el mayor consenso entre los actores y la sociedad misma. De lo que yo recuerde, la única pregunta en la que se decía al pueblo: ¿quiere usted que la Asamblea Nacional sin dilaciones apruebe una ley de comunicación? Se refería a la ley de comunicación. ¿A qué otra ley se refiere la consulta popular? ¿Que está pendiente todavía? Bueno, el Código Penal, por ejemplo, es un tema fundamental. Y si vamos por el tema de la Constitución de Montecristi, hay leyes pendientes como la del agua, que motivó inclusive la movilización de los indígenas, el tema de las tierras, que también movilizó a la CONAIE y a otros sectores sociales, que están esperando allí también la aprobación de la Asamblea. A ver, vamos por partes. Primero, lo de la CONAIE no fue por el agua, fue una faneca de intereses políticos que tenía como objetivo medir fuerzas con el gobierno y promocionar ciertos candidatos para las próximas elecciones. Vamos a aclarar el tema de la ley de agua y de la ley de tierras, porque todos están en el mismo caso. La Asamblea aprobó a petición también, no solo, también de la CONAIE y de su brazo ejecutor político, que es Pachacutic, una reforma a la ley de soberanía alimentaria, creando la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria. En esa ley se estipula que quien tiene la atribución de, previa a una socialización y un proceso de participación plurinacional e intercultural, de elaborar los proyectos sobre tierras, acceso a las mismas, comunas, comunidades, agua, agrobiodiversidad, sanidad animal, vegetal, etcétera, es la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria. ¿Qué plazo tiene para terminar esos proyectos? El plazo vence el 27 de diciembre del 2010. Y después de eso ellos deben entregar estos proyectos al presidente de la República, que a su vez en 180 días debe remitirlos a la Asamblea. La CONAIE, y a través de Pachacutic, apoyó esto en la Asamblea. Yo tengo una votación y se la puedo hacer llegar en cualquier momento, si lo requiere, de cómo ellos votaron por esto en la Asamblea. Entonces, es un doble discurso decir que la Asamblea tiene pendiente esos temas, cuando ellos saben que la elaboración de esas propuestas radica en la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria, que tiene características interculturales y plurinacionales y no tiene nada que ver con la Asamblea. Por lo tanto, lo que existe aquí es una gran manipulación de hacer creer que la Asamblea tiene una deuda en el tema. En la ley de aguas, precisamente, nosotros estamos obedeciendo un dictamen de la Corte Constitucional que reaccionó ante un pedido de ¿quién? De Lourdes Tibán de Pachacutic, referente al tema de la consulta, y la Corte, como no existía consulta prelegislativa dentro de nuestra ley orgánica, entonces la Corte suplió esa ausencia de legislación y nos ordenó hacer un procedimiento que lo estamos ejecutando y que evidentemente, por ser el primero, ha demorado todo este tiempo, pero tampoco allí hay una deuda de la Asamblea al respecto, porque lo que hubiera sido terrible es que aprobemos la ley de agua sin la consulta prelegislativa. Esto es simplemente para aclarar. En el tema de la ley de comunicación, nosotros tenemos que hacerlo porque existen dos mandatos, el uno constitucional y el otro popular. Y el popular dice claramente, sin dilaciones, que a mí me explique a alguien de manera sensata, jurídica y lógica, que como un archivo de un proyecto no es una forma de dilatar una discusión o de dilatar una obligación de la Asamblea. Por supuesto que lo es. Y la razón para el archivo, ¿cuál es? Según lo que yo escucho, y siguen diciéndolo, porque el presidente de la República va a tomar esa ley que salga a la Asamblea y va a hacer lo que le da la gana, y entonces tendremos la ley que el presidente quiera y no la ley que sale de la Asamblea. Siguiendo esa tesis, que está equivocada, se vuelve a hacer otra ley, y a manos de quién va a parar, a manos del presidente de nuevo,
porque así lo estipula la Constitución. Así que esa tampoco es una razón para sustentar el archivo del proyecto. Nomás, Rolando, es que cuando el presidente puede vetar, tiene que vetar sobre el proyecto original presentado. Si hay un nuevo proyecto en donde se recojan todas las inquietudes, el presidente podría vetar solo sobre ese proyecto, no sobre otros proyectos que ya hayan sido archivados. No más esto como procedimiento, Rolando, y como eres más entendido en esta materia, seguro que dominarás el tema del procedimiento. Es decir, no se puede hacer veto sobre un proyecto archivado, sino sobre un proyecto en discusión, ¿sí o no? A ver, pero si se archiva este proyecto y se elabora otro nuevo, sí, ese nuevo proyecto pasa a conocimiento del presidente, y el presidente va a opinar sobre él va a opinar sobre ese proyecto, no sobre el proyecto andino, en donde se archivarían estas otras determinaciones que están confusas, se ha atado, desatado, ha habido foros, inclusive luego del segundo debate de ustedes, todavía se le está incorporando nuevas observaciones. A eso es que se refiere una parte de la oposición. A un proyecto yo creo que se lo haría en 2 días, acogiendo todas las observaciones, pero que ya no se llame andino y se llame otro proyecto con una nueva iniciativa. Es a eso, que no demoraría más de una semana. Ya, pero eso primero es absolutamente falso y te lo voy a demostrar. Porque si se produce, cosa que no queremos y no es buena para el país, el archivo del proyecto, el nuevo proyecto tiene que empezar de cero por la iniciativa de 7 asambleístas y cumplir los plazos determinados en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y esos plazos de la Ley Orgánica de la Función Legislativa no son menores a 4 meses. No, yo me refería a la redacción del nuevo proyecto. No creo que demore más de 2 días sentándose a trabajar. La redacción del nuevo proyecto. De ahí, además, hay que ir a un procedimiento, claro. Sí, pero ese procedimiento tiene un tiempo. Y eso constituye una dilación, y el pueblo lo que nos ordenó claramente a nosotros es a no dilatar el tema, dice sin dilación. De acuerdo, pero esa dilación, cuidado, vaya a ser más importante que luego sacar una ley que nos complique la vida y la convivencia pacífica de los ecuatorianos, Rolando. ¿Por qué no hacer ese esfuerzo? La pregunta es, ¿qué en la ley constituye un grave problema como para que no sea una ley óptima? Yo puedo comparar artículo por artículo, y nos sentamos contigo en la radio y con Orlando, artículo por artículo de la ley de radio y televisión que ha estado vigente 16 años en este país, y la comparamos con el proyecto de ley que estamos presentando, y vamos a encontrar diferencias sustanciales de concepto y de forma, que la vuelven una ley extraordinariamente buena frente a la ley de radio y televisión, que yo sí la califico de ambigua y de peligrosa. Sí, pero aquí estamos comparando con una ley pésima. Pero ya hemos visto que hay una serie de artículos, Rolando, que el mismo proponente ha reconocido en los foros que están equivocados. A eso me refiero, es decir, hay una serie de contradicciones, generalizaciones, que no permitirían que esta ley realmente se la aplique de manera adecuada. Nada más eso, Rolando. Ok, pero vamos a quedarnos allí un poquito, si se quiere, a la expectativa del 10 de abril. ¿Qué decidan ustedes como asambleístas? Yo tengo la última pregunta. ¿Aceptarías que la Corte Constitucional apruebe una ley provisional en el evento de que la Asamblea no responda a la consulta popular? Eso sería terrible para la Asamblea. Ese es un escenario que yo, como asambleísta, no lo quiero y no lo acepto. Porque implica que la Asamblea no ha podido cumplir su deber, no ha podido cumplir su obligación frente al pueblo. Y eso nos pone a nosotros como asambleístas en una situación tremendamente delicada frente a nuestros mandantes. Rolando, la aspiración nuestra como informativo es encontrar una ley de comunicación, ojalá que sea ideal para que Ecuador pueda salir adelante, que busquemos el desarrollo en conjunto, en consenso todos los ecuatorianos, no solo el grupo de gobierno, sino todos los sectores. Te dejo con tu despedida una reflexión final sobre este tema tan importante, Rolando Panchana. Yo espero lo mismo y creo que la mayoría de asambleístas lo que quiere es una ley de comunicación que se transforme en un instrumento de desarrollo de los conceptos y de los principios en beneficio de todos los ciudadanos y no solamente de los medios de comunicación del país. Espero que el 10 de abril hayan más de 73 votos para poderla aprobar y siempre a la orden. Un abrazo. Muy amable, gracias, Rolando.